Un gran saludo, doctor, doctora, que nos acompaña a este webinar de médicosempresarios.com. Y quisiera comenzar con una pregunta fundamental. ¿Qué le parecería convertir su consultorio en una empresa? Y con empresa me refiero a un consultorio o clínica en constante crecimiento, sin que éste dependa del tiempo disponible del médico fundador. Verán, después de años trabajando con médicos especialistas para convertir sus consultorios en empresas, nos dimos cuenta que los médicos que buscan ser empresarios comparten patrones muy similares. Por ejemplo, quedarse sin horas disponibles en su día para hacer crecer su consultorio, para ordenar los procesos administrativos, para incubar nuevos productos y servicios, para poner en orden sus finanzas, por dar algunos casos. Y lo que sucede dentro de un médico buscando ser empresario es muy interesante. Quiero explicarlo de esta forma. Cuando un médico toma la decisión de hacer crecer su consultorio, colindan tres arquetipos. El primero, el médico, por supuesto, el que da la consulta, efectúa el procedimiento, realiza los estudios, atiende y recupera a los pacientes, los tiene contentos, se da a conocer en el medio como un referente en su área, es invitado a congresos, charlas, participa en asociaciones médicas, etc. Y luego viene el lado administrador, el que ve temas fiscales, el que contrata a un contador, se asesora con abogados, hace contrataciones de personal, paga nóminas, y hace tareas administrativas en su consultorio, que eventualmente sí delega a una recepcionista y luego a un administrador general. Y luego está el tercer arquetipo, el médico emprendedor, aquel que está en constante búsqueda de nuevas oportunidades, productos, servicios, alianzas, compra de equipos, buscando cómo crecer y que estas estrategias, por supuesto, impacten tanto en el bienestar de sus pacientes como en la rentabilidad del consultorio. Ahora, ¿cuál es el reto? Normalmente uno de estos tres lados está desequilibrado e impide un crecimiento sostenible para el consultorio o la clínica. Lo explico de esta forma. Por ejemplo, si tenemos en punto el lado médico con el administrador, tendremos pacientes contentos, un consultorio ordenado, pero que carezca de innovación, de toma de riesgos, de nuevos servicios, promociones, productos y limitándonos únicamente al crecimiento orgánico, el famoso boca en boca entre los pacientes. Y por otro lado, si el médico está en armonía con su lado emprendedor, se hablará de muchos proyectos e ideas en juntas, en comidas, en reuniones, pero va a haber poca implementación, porque seguramente el consultorio no tiene procesos estandarizados, algo eventualmente se rompe, sale algún fueguito que hay que apagar. Las finanzas probablemente no sean del todo claras, no estén del todo ordenadas, tanto las del consultorio del negocio como las personales del médico. Seguramente no habrá protocolos de contratación para estar capacitando a su personal y demás. Ahora, ¿dónde se pone interesante el tema? Si logramos que los tres arquetipos estén en armonía, nace el médico empresario, que da como resultado pacientes contentos, un negocio, un consultorio ordenado y en constante innovación. Es decir, y viéndolo desde una perspectiva empresarial, mayores utilidades para el negocio y para el médico fundador. Pero hay ciertas verdades que son duras de reconocer. Y esto que ven en pantalla son algunos de los retos, patrones que hemos encontrado en médicos que buscan convertirse en empresarios. El primero y la constante número uno, oye, es que yo no tengo tiempo, estoy lleno de consultas, estoy corriendo todo el día, llego tarde a mis citas, ¿en qué momento quieres que me ponga a hacer un plan de negocios o una campaña de marketing? Y luego nos dicen, oye, pero a mí me enseñaron a ser médico, no a ser empresario. Y por ende, esto concluye en que se le dedique poco tiempo a actividades empresariales, desde lanzar un nuevo servicio hasta poner en orden los contratos con el personal. Y también nos hemos percatado que no tienen un plan de negocios para los próximos años. Si no tenemos una idea clara y concreta de en dónde queremos estar en 1, 3, 5 años, pues no vamos a tener un buen desglose de actividades diarias, de objetivos mensuales y el tiempo simplemente pasará.
Puede que sí se logre la visión o puede que nos tardemos más de lo esperado. Y un constante riesgo, yo diría que el riesgo más importante, es la falta de claridad financiera. Estos médicos en un inicio no saben cuánto están generando mes con mes, en qué se está yendo ese ingreso y si realmente están invirtiendo de forma correcta los ingresos del consultorio. Porque también hemos analizado que gran parte de los gastos de las salidas de dinero del consultorio se van a pago de deudas, a disminuir los pasivos de los médicos fundadores como hipotecas, carros, tarjetas de crédito y demás. Y bueno, finalmente la prueba de fuego. No podrían ausentarse 1 o 2 meses de su consultorio porque este no podría seguir generando ingresos sin su presencia. Así que solamente médicos con un negocio estructurado pueden decir: puedo ausentarme 2 a 3 meses de mi consultorio sin que este quiebre, haciendo que este siga generando. Así que, bueno, doctores, antes de continuar me presento. Mi nombre es Luis Daniel Nishizawa, soy licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas por parte del Tecnológico de Monterrey. Y desde el 2016 hemos estado trabajando con médicos especialistas en construir una metodología para convertir sus consultorios en empresas rentables y autónomas. Es decir, que puedan crecer sin depender del tiempo disponible del médico fundador. Y hoy voy a platicarle, doctor, doctora, sobre 3 casos de análisis de clientes nuestros que pasaron de médicos a médicos empresarios y que podemos aprender de ellos. Y luego vamos a hablar de los 5 puntos más importantes de nuestra metodología para que puedan comenzar desde hoy mismo en este webinar a llevar su consultorio a convertirse en una empresa. Así que si usted es un médico especialista buscando convertir su consultorio en una empresa lo antes posible, está en el lugar correcto. Ahora es importante aclarar los 3 tipos de médicos que mejores resultados obtienen con la metodología de médicosempresarios.com. El primero es el médico promesa, aquel que no tiene más de 5 años en su consultorio, está levantando su cartera de pacientes y tiene hambre de innovar, de avanzar, de crecer. En segundo lugar está el médico en crecimiento, ya tiene más de 5 añitos con su consultorio, ya es reconocido en su área, entre sus pacientes. Claro que ya tiene buen flujo de efectivo, sin embargo todas las consultas o procedimientos son con él o con ella. Y finalmente, dueños de clínicas. Estos son médicos que ya tienen un negocio alrededor de su especialidad, personal trabajando, pero todavía no pueden ausentarse del todo, comenzar a expandirse o emprender otros proyectos. Y bueno, analicemos el caso de TLG, de idea a negocio en solo un año. TLG es una empresa dedicada al neuromonitoreo intraoperatorio, fundada por el doctor Aliot Guerrero, un neurofisiólogo clínico. Y al inicio del proyecto decidimos enfocar sus servicios únicamente a las clínicas de adicción en la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo sé que se resalta esta pregunta: oye, pero ¿pudo haber ofertado sus servicios para otros segmentos, para otro tipo de pacientes? Por supuesto. Pero en este programa aprenderemos que la mejor manera para crecer rápido en un nuevo emprendimiento es enfocándonos en un tipo específico de pacientes y volviéndonos expertos en su situación, área, estilo de vida y necesidades. Esto detonará una recomendación de boca en boca muchísimo más acelerada y un sentido de pertenencia más fuerte hacia el doctor. Y esto hizo que antes de llegar al primer año ya hubiéramos estado en un punto de equilibrio, es decir, haber recuperado la inversión inicial y comenzar a ver ganancias para que la empresa siga creciendo. Hoy TLG está expandiéndose a Ciudad Juárez, a Tijuana y dando cursos virtuales en toda Latinoamérica. Ahora volteamos a ver a Núcleo Reángel, un grupo de clínicas de medicina y rehabilitación fundada por el doctor Miguel Ángel Torres hace aproximadamente 20 años. Y este es un caso muy interesante porque cuando comenzamos a trabajar con el doctor, él dedicaba 5 días de su semana a estar totalmente inmerso en la consulta. El pro era que teníamos pacientes extremadamente fieles, pero el contra es que si el doctor no iba, los pacientes no querían venir.
Y ese era el mayor riesgo de la empresa. ¿Qué hubiera pasado con Núcleo Reángel si algo le hubiera sucedido al doctor? Y al partir de este análisis, de esta reflexión, comenzamos a armar un plan de negocios a 5 años para sacar al doctor de la operación. Contratamos y capacitamos a un equipo directivo, lanzamos nuevas unidades de negocio y los resultados han sido excepcionales. No solo pasa ya un día únicamente, en promedio, en consulta a la semana, sino que ahora tuvo el tiempo disponible y los recursos suficientes para fundar otra empresa llamada Sináptica, que la pueden encontrar como sináptica.com, y esa es una empresa dedicada al monitoreo intraoperatorio. También fundó la SONEMJAL, la Sociedad de Neurofisiología, Electrodiagnóstico y Monitoreo Intraoperatorio de Jalisco, y muy interesante, pudo reactivar sus congresos internacionales en medicina de rehabilitación que llevaba como 10 años sin hacer. Así que aquí el aprendizaje es que cualquier objetivo a mediano o largo plazo se puede cumplir con un buen plan de negocios y estando en constante capacitación empresarial. Finalmente veamos el caso de SIND, del acrónimo Servicios Integrales de Neurodesarrollo Pediátrico. Comenzamos hace unos años y el primer punto fue ordenar las finanzas de la empresa y de la familia, capacitar a todo el equipo en cómo verdaderamente funciona una empresa y lanzamos campañas de mercadotecnia para llegar a más pacientes que no sabían de nuestra existencia. Y esto nos llevó a ser una empresa rentable y en expansión en solamente 2 años. Aperturamos sucursal en Playa del Carmen y Culiacán y estamos actualmente en etapa de franquiciar el modelo de la clínica y llevarla hacia otros estados. Bueno, ya vimos los resultados. Ahora, ¿cómo funciona la metodología? Lo que estaré haciendo a continuación es abordar los 5 puntos más importantes junto con preguntas de reflexión. Y si las respuestas a estas preguntas son positivas, podríamos darle check a este cuestionamiento, palomita a cada punto, pero si no respondemos de manera favorable, entonces será un tache, pero todo esto nos va a servir como un diagnóstico inicial para saber dónde estamos parados. Primero empezamos con el poder del nicho. Pregunta, ¿para qué tipo de persona va tu consultorio? Y como lo platicamos en el caso de TLG, la forma más rápida de acelerar el boca en boca en un inicio es ir a un mismo grupo de personas, ya sea por una determinante geográfica, es decir, pacientes de un mismo municipio, de una misma ciudad, de una misma localidad, o por su demografía, ¿no? Por el nivel de sus ingresos mensuales, por su nivel de estudios o por su psicografía, es decir, por el estilo de vida que llevan, por su personalidad, por sus valores, por sus gustos. Si logramos llegar a un perfil de cuál es el paciente que más beneficio va a recibir de nosotros y en un inicio nos enfocamos únicamente en ese tipo de paciente, no solo vamos a crecer más rápido, sino que el mismo nicho nos va a decir cómo llegar a más pacientes que nos necesitan de formas inorgánicas, es decir, no estaríamos dependiendo únicamente de la recomendación de boca en boca de los pacientes, sino que podríamos acuñar estrategias de marketing para llegar a más pacientes, para darnos a conocer aún más y que el crecimiento sea mucho más acelerado y sostenido. Entonces la pregunta es, ¿tiene un nicho definido? ¿Sí o no? Llegamos al siguiente punto, el mapa del paciente. ¿Cuál es todo el proceso que sigue su paciente desde su lesión o enfermedad hasta su recuperación y lo que hace después de que ya se dio de alta? ¿Por cuántas personas pasó? ¿Por cuántos médicos? ¿Cuántas empresas? ¿Qué tanto compró? ¿Pagó de más? ¿Realmente fue la mejor experiencia costo-beneficio para el paciente? Les comparto mi experiencia con mi rodilla. Yo desde muy pequeño, en mi rodilla izquierda siempre he tenido un sinfín de luxaciones. Era el que llegaba a la clase de deportes con el profesor, apenas empezaba a trotar y ya se le salía la rótula y ya teníamos que parar el partido de fútbol o la clase y bueno. Para no ser el cuento largo, ya después de como la 16ª luxación de rodilla, yo estaba haciendo montañismo en el Nevado de Colima y ya llegamos hasta arriba, di un mal paso, escuché
Y yo no sé cómo pude bajar sin una pierna. El punto es que ya me llevaron al hospital. Vieron que tenía roto un ligamento del el patelo femoral. Y bueno, ¿qué es a lo que quiero llegar? En ese punto yo ya había asistido a una consulta con un traumatólogo. Luego pasé a un hospital donde fui operado. O sea, ya tengo como 2 puntos de contacto en mi mapa como paciente. Y luego, después de la cirugía, entré a una clínica de rehabilitación física donde duré 8 meses. Y en todo ese intervalo, cuánto medicamento he consumido, cómo ha cambiado mi dieta, cómo ha cambiado mi estilo de vida. Pasan los 8 meses, me dan de alta, salgo después de una consulta de valoración subsecuente. Y ya, se me da de alta, regreso a un gimnasio para seguir fortaleciendo mi rodilla. Y pasan 6 meses, un año, y pues yo no volví a recibir una llamada de seguimiento, de atención, o a alguien que me dijera, oye Luis, te dimos de alta hace un año, te ofrecemos esta promo o este paquete para que revises que efectivamente tu rodilla siga bien, o es más, te invitamos a nuestro club de clases sabatinas o de 3 veces a la semana para el fortalecimiento de todo el tren inferior del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto, mi mapa como paciente fue largo, pasé por muchísimas personas, por muchas empresas, tuve que gastar en distintas cosas y después de que me dieron de alta yo ya no tuve un seguimiento correcto. ¿Cuántos médicos, consultorios o clínicas están en la misma posición? En donde están dejando de ganar o de generar ingresos porque no abarcan la mayor cantidad de puntos del mapa del paciente, o porque cuando el paciente sale ya no se le da un seguimiento y no se le ofrece algo más. Así que la reflexión es, si tenemos clara toda la ruta del paciente, vamos a conocer todas las etapas donde podemos ayudarle y de qué manera, con productos o servicios complementarios. Entonces, ¿cuál es la pregunta de reflexión? ¿Tiene mapeado el proceso de su paciente? ¿Sí o no? Tercer punto, las finanzas. El talón de Aquiles de los médicos, y bueno, no solo de los médicos, la verdad es que eso es una constante en México y en Latinoamérica. Pero bueno, esos ya son temas filosóficos para otra ocasión. El reto, ¿no? Los números, la contabilidad, las finanzas. Pregunta de reflexión, ¿dónde registra sus números? ¿Cuánto ganó en la segunda semana de febrero, por dar un ejemplo? ¿Cuánto gastó esa semana? ¿Hubo utilidades? Y hace un año en esa semana, ¿cuánto fueron los ingresos y los egresos y el residual? ¿Podría contestármelo con pesos y con centavos? Si a toda esta respuesta es sí, Luis, claro que podría contestarlo, ya está del otro lado. Pero si al reflexionar esto no podemos llegar a un dato concreto, registrado, real, estamos en apuros. Porque las finanzas son el lenguaje para entender un negocio y conocer si realmente es o ha sido una buena o mala inversión. Entonces aquí la pregunta para el checklist es, ¿tiene un registro actualizado al día de sus finanzas empresariales y personales? Y llegamos al cuarto punto, operación como engranajes. Si en este momento yo fuera su consultorio, Doc, y tomara el puesto de recepción, ¿yo me podría sentar a hacer su trabajo? Tendría un documento para leerlo, revisarlo y entender cómo se hace cada actividad. Y podría entrar a mi computadora y tener un software de trabajo muy fácil, muy intuitivo. O de plano tendríamos que pasar toda una tarde en donde me explicase cada actividad, cómo se hace cada cosa. Pensemos en cualquier marca o empresa famosa, ya una empresa grande. Todo está escrito, todo está manualizado, todo es visible, cada actividad es muy concreta y el puesto no depende de la persona que esté. El puesto depende del puesto y lo puede desempeñar cualquier persona que cumpla el perfil, sin dedicarle horas y horas a cada nueva persona en temas de capacitación. Y aquí el problema es que cuando no existen estos protocolos, estos manuales, la rotación de personal se vuelve muy cara. El equipo padece de mamitis, y perdón que suene así, pero es la verdad, y con esto me refiero a que están preguntando
sobre cualquier cosa, no pueden tomar decisiones propias o tienen miedo a tomar riesgos. Y por supuesto, hay mucho desperdicio en los procesos, mucho tiempo dedicado a tareas administrativas que podrían automatizarse con un software, como la realización de facturas, el envío de notas, informes médicos, cartas a pacientes, informes financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta para el checklist: ¿tiene manuales y un sistema de trabajo para su consultorio? Y finalmente, equipo de alto rendimiento, el quinto punto. La última persona que contrató, ¿de dónde llegó? ¿De dónde fue la recomendación? ¿De alguien que se dedique a encontrar personal o de alguna amistad o de algún conocido? Y al momento de entrevistar a esta persona, ¿se basó en una descripción de puesto ya realizada previamente? ¿O la entrevista fue más sobre la marcha y fue más intuitiva la contratación? ¿Cuántos filtros hubo? ¿Cuánta gente lo analizó? ¿Cuántos test o exámenes hizo? ¿Pasó la calificación aprobatoria para el puesto? ¿O todo fue de forma más empírica? Vaya. Y aquí el tema es que normalmente el fundador de una empresa, un negocio, es aquel que tiene pues un abanico más integral de capacidades y de habilidades. Denominémoslo un jugador A, un jugador alfa. Pero el problema es que un jugador A normalmente contrata a un jugador B, o a un C, o a un D, para que llenen un puesto específico en nuestro organigrama, en nuestra empresa. Pero la verdad es que un B, un C, un D se puede volver muy caro, nos puede quitar muchísimo tiempo efectivo para estar con el paciente para estar innovando, y tenemos que aprender a saber detectar perfiles A y a contratarlos y a darles un plan de crecimiento para que se queden con nosotros los próximos años. De eso se trata formar una empresa, porque las empresas son las personas. Y que nos sirva de reflexión, un mal empleado es carísimo si es que no ha vivido la experiencia todavía. Así que aquí la pregunta es: ¿considera que tiene un equipo al que podría dejarle el consultorio, el negocio, y que éste siga produciendo? ¿O sin pensarlo no podría desafanarse? Y bueno, aquí está a modo de resumen el checklist. No importa cuántas palomitas o taches, el objetivo es tener un punto de partida y decidir a dónde vamos. Y doctora, ¿a dónde quiere llegar con su empresa, con su consultorio? Porque si ya he llegado a este punto del webinar, porque pues no está cortito y a mí no me para la boca, significa que va en serio en convertirse en un empresario o en una empresaria. Y bueno, ya hicimos un diagnóstico del presente, del estado actual. Ahora sigue que volteemos al futuro. Y con esto quiero abordar un tema bien interesante: la diferencia de un médico empresario. Y esta es que este médico pues tiene la capacidad de evaluar y de medir su situación inicial, su situación actual, y determina su situación deseada. Y crea un plan riguroso para llegar a ese objetivo. Pregunta de reflexión importantísima: ¿cuánto tiempo dedicó a su plan de negocios en esa semana? Y pues bueno, la verdad es que vayamos al grano. Vuelvo a hacer la pregunta del inicio: ¿qué le parecería convertir su consultorio en una empresa? Y a lo que voy es que con nuestro programa de médicos empresarios podemos romper el código, pues que realmente no es tan secreto, ¿no? Es decir, lograr que con sesiones de trabajo, de capacitación, que podamos llegar a decir: a ver, yo en mi consultorio voy a este tipo de paciente en específico, tengo un abanico de productos y servicios complementarios que le generan valor a mi paciente en cada etapa de su proceso y aseguro la mejor calidad de su recuperación. Tengo canales de mercadotecnia que continuamente nos ponen en el ojo de estos pacientes para cuando nos necesiten. Mi empresa está caminando y creciendo bajo objetivos de una planeación rigurosa. Todo el personal y procesos va en función de los objetivos de la empresa para los próximos 1, 2, 3, 5 y 10 años. Y finalmente tengo un software de trabajo que automatiza actividades, genera ahorros. Si todo eso está hilvanado en su punto, sin duda alguna habrá
habrá utilidades que estén en constante crecimiento sin que éstas, lo vuelvo a repetir, dependan del tiempo disponible del médico fundador. Y bueno, explico el programa. Nosotros trabajamos con médicos especialistas para transformar sus consultorios o clínicas en empresas. Ordenamos sus finanzas, capacitamos al personal, definimos sus procesos, implementamos un software de gestión integral y lanzamos estrategias de marketing y lo más importante y el objetivo último de esto es que cada paciente sea un paciente satisfecho, un paciente que salga contento y que eventualmente nos pueda recomendar. Y nuestra metodología es cíclica. Empezamos midiendo el estado actual. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar y no hay más verdad en esa frase. Segundo, hacemos un plan de negocios y creamos proyectos, campañas de mercadotecnia, manualizar el puesto de recepción, crear un producto y comercializarlo en línea, por dar algunos ejemplos. Y esos proyectos los delegamos al equipo para que lo comiencen a ejecutar, pero teniendo capacitación constante y lo más importante, midiendo el rendimiento de todos con el software. Y cuarto y último punto, comenzamos a crecer los números y definimos dónde invertir el recurso adicional para que el ciclo sea virtuoso y el consultorio pueda seguir creciendo. Y necesariamente tenemos que capacitar al personal para estar todos en la misma sintonía. En temas de finanzas personales, finanzas empresariales, administración del tiempo, liderazgo y manejo de personal y otras capacitaciones que iremos viendo sobre la marcha. Y bien importante, instalamos nuestro software de gestión integral que nos da estadísticas del negocio, agendas de pacientes, reportes financieros, registros contables. Y todo esto ayuda muchísimo tanto a monitorear el consultorio desde una misma plataforma y a ahorrarnos muchísimo trabajo administrativo y de seguimiento. Y un punto sumamente innovador, le brindamos una aplicación descargable a sus pacientes para que vean sus citas, se les pueda dar un seguimiento adecuado, contesten encuestas de satisfacción, paguen sus consultas por medio de la aplicación y tengan un carrito de compras para nuestros productos. Hemos visto que para los pacientes esto es un wow, es algo que presumen de su doctor con sus conocidos, amigos y familiares. Y bueno, bien importante repetir este punto para quién es el programa. Insisto, para médicos que van comenzando y quieren arrancar con el pie derecho, para médicos que ya tengan tiempo con su consultorio y busquen llegar al siguiente nivel, y para médicos que ya tengan una clínica y busquen convertirla en un negocio autónomo y escalable, es decir, que pueda crecer de forma sostenida sin la necesidad del fundador. Y para quien no es el programa, pues para médicos ya posicionados, tal vez ya retirados, médicos que no busquen el camino empresarial y médicos ya en etapa de expandir sus clínicas, ya sea como negocio propio o como franquicias. Porque si ya están expandiendo las clínicas, eso debería significar que ya tienen todo armado y pues ellos ya están, como quien dice, ya están despachados, ¿no? Y regla de oro, mientras más nos apeguemos al proceso, más rápido veremos resultados tangibles, financieros. Y para comenzar, doctor, doctora, es necesario tener una sesión de estrategia gratuita con su servidor. Necesitamos saber si haremos buen clic como equipo y ver si realmente también somos el aliado indicado para lo que usted necesita. Y por supuesto que usted pueda validar la calidad de nuestros servicios antes de que decida invertir en el programa. Y en solo una sesión gratuita podemos determinar qué debe hacer su consultorio o clínica en los próximos meses para detonar su crecimiento, como quien dice el inicio de su plan de negocios. Ojo, punto sumamente relevante. El tiempo es un factor importante y esta oportunidad no estará siempre abierta. Procuramos tener un nivel estable de clientes para darles la mejor atención y calidad de servicio. Así que debajo de esta ventana verá un botón que se ve de esta forma, que dice Agenda Cita, y cuando le dé clic lo llevará a un formulario que toma aproximadamente 5 o 10 minutos en contestar, y las preguntas que verá ahí son de suma relevancia, porque ahí podremos definir si realmente necesita el programa o si no es la mejor opción para lo que usted necesita.
Y finalmente, después de haber completado el formulario, pasará a escoger un horario que se acomode por sus tiempos de consulta, de traslado, de sus próximas cirugías, estudios, procedimientos, para que podamos tener nuestra sesión, que puede ser por llamada o por videollamada. Dependiendo su tiempo disponible, podemos tardarnos entre 30 minutos hasta 2 horas. Y bueno, ya al nosotros recibir esta solicitud nos pondremos en contacto con usted para dar seguimiento. Así que doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que lo hoy platicado haya sido de mucho valor para usted. Síganos en redes sociales y visite nuestro blog para seguir recibiendo contenido educativo muy valioso. Y estamos a sus órdenes si decide convertir su consultorio en una empresa. Venga, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.